Hola amigos de Vivir en PH. En esta ocasión nos encontramos reunidos de nuevo con Alfredo y con Juan Camilo y vamos a tocar un tema que nos han venido preguntando mucho vía correo electrónico y por los medios de comunicación que han establecido, al igual que los conocidos, y es sobre los tips de la asamblea. ¿Cómo hacemos para llevar una asamblea de una manera organizada, coherente, en la cual se llegue a tomar decisiones reales y no simplemente sea como una discusión, un ring de boxeo en el cual cada uno vaya a plantear sus inconformidades? No sé, Juan Camilo, ¿cómo la ve, Alfredo, antes de iniciar con este tema? Bueno, pues ahí lo importante es estar documentados, hacer las preguntas concretas antes de la asamblea, para pues no generar como lo que dijo una controversia o dilatar mucho el tiempo, ¿no? Especialmente los temas más álgidos como es el presupuesto pues los proyectos, ¿no? Ya tenerlos socializados, estudiados, si hay dudas pues aclararlas antes de que pues llegue el día de la asamblea. Con eso se puede dar como más rapidez en el desarrollo de la misma. Compañeros, ¿cómo vamos? Pues sí, yo también pienso que lamentablemente las asambleas se han convertido en un evento tan desgastante que ya la gente lo vemos, ustedes y yo lo vemos cada día, que muchas veces dicen yo prefiero pagar la multa y no voy, desconociendo la importancia de la realización de este evento para la copropiedad. Siempre he creído y creo que en todas las mediaciones o actuaciones que se realicen en la vida personal, profesional, se debe actuar con respeto para no incurrir en en esas peleas y en esos eventos asambleas tan candentes que se ven a veces, donde incluso hemos visto que se necesita la intervención hasta de las autoridades para calmar a la gente. Importante eso y lo que dice Juan Camilo, documentarse de la mejor manera posible porque tenga en cuenta que usted está arriesgando su patrimonio con la toma de decisiones equivocadas. Claro que sí. Es que igual ahí también tenemos que empezar a entender y ser algo fundamental es qué requisitos se necesitan para esa convocatoria, qué debe incluir la convocatoria. Sabemos que la ley 675 es una herramienta en la que dice todo, así sea cortica, pero es bastante sustanciosa en los artículos que tiene. Ahí nos da unas luces de cómo lo que tiene que tener la asamblea, el tipo del poder, también el tema de los pasos, o más bien el temario que va a incluir dentro de esa asamblea, y cosas así que la gente también nos va preguntando y va desconociendo, como es el tema de tratamiento de datos y demás temas. No sé ahí cómo lo perciben ustedes. Sí, pues ahí complementando, yo creo que el punto de partida es el proceso que se debe llegar para la convocatoria. Definir muy bien porque pues después de pandemia se volvió muy común lo que es la asamblea virtual, inclusive es mixtas, y tiene que ser todo organizado, ¿no? En especial, por ejemplo, una virtual que requiere una preparación, requiere pues explicar cómo es el sistema de votación, cómo ingresar, cómo mantener un quórum. Entonces yo creo que también, pues esencialmente es ver cómo se está realizando esa convocatoria a la asamblea. Don Alfredo me corrige, pero pues de ahí también deben llevar ciertos documentos para poder informar a los residentes y propietarios que van a asistir a la asamblea y que tengan como las herramientas de que se va a votar, de qué se va a hablar, tener definido pues ya lo que se gastó, lo que está definido, los proyectos ejecutados, el presupuesto para el año que viene, si tienen proyectos adicionales para ejecutarse, que estén bien definidos, que todo esté bien costeado, teniendo en cuenta pues la variación que pueda haber de un año a otro. Yo creo que parte de eso es desde el inicio, ¿no? Desde esa convocatoria. Bueno, Juan Camilo, partamos de una base. Lamentablemente se vienen haciendo cierto tipo de ideas populares que dicen, toca incluir la convocatoria, tiene que incluirme, mejor dicho, 1000 pliegos. Y resulta que si usted se va a la ley 675 en el artículo 39, en el parágrafo 2, que habla de este evento, que es la convocatoria,
y nos dice que la convocatoria únicamente debe incluir la lista de los deudores morosos en expensas comunes. No nos dice más. Obviamente, cuando usted envía una convocatoria, usted debe generar un lugar y una fecha, una hora. Obviamente también debe enviar usted si el modo de asamblea, si va a ser presencial, virtual, si es mixta, el tema que usted toca. Y hasta ahí. La ley 675, pues la verdad no dice nada más. Ahora, que no diga, no quiere decir que no sea conveniente enviar la información necesaria, porque precisamente una asamblea, ya lo hemos vivido nosotros, asambleas que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 11, 12 de la noche, con la gente yéndose en desbandada y usted empieza a ver y ya no hay ni quórum. Entonces, ¿qué pasa? Hombre, demos la mayor información a la comunidad, la mayor información posible. Usted lo acaba de nombrar, estados financieros, presupuesto. Ese es un tema que siempre genera peleas, discusiones, que se vuelve álgido normalmente. Y entonces si la gente no sabe ni siquiera qué presupuesto vamos a manejar, cuál es la idea que se plantea para una cuota para el año fiscal, pues llegamos a una asamblea ciegos, con desconocimiento, y a pelear y a preguntar cosas que se habrían podido gestionar con anterioridad si se da la información clara. Usted perfectamente puede decir qué proyectos tiene, pero seamos claros. ¿Usted va a pedir una cuota para un proyecto o necesita una cuota para un proyecto? Pues póngale valor, no venga a decirle a la gente, vamos a aprobar una cuota para arreglar el tanque porque se necesita. Y le dicen, ¿y cuánto es? Y no sabe, y se va a aprobar así. Eso es un Ahí, error muy grande. ahí meto la cuchara, es que por buenas prácticas, si lo veo desde el punto de vista de una empresa, porque por esto siempre he tenido la visión que una copropiedad es una empresa Sí, en la cual todos los que vivimos en ella somos los socios y que simplemente el administrador es una persona que va a ejecutar lo que determine la asamblea y tiene que mostrar su respectiva gestión. Si al gerente o una empresa se le mide por los resultados que llega a tener, al gerente de nuestra copropiedad también se le tiene que medir por la salud financiera que está con el conjunto. Entonces, que empezar a analizar la información financiera muy al detalle. No es simplemente que pase el contador a leerme los balances, sino que un análisis de cómo está la liquidez de mi conjunto, cuáles serían mis indicadores de riesgos y hacer ese análisis que es interesante en vez de que la persona que esté de contador nos empiece a leer. Es algo que es muy efímero porque así es donde se pretendería llegar. Pero vamos a ver la realidad, a muchos copropietarios no les interesa, la mayoría no sabe leer un estado financiero, uh-huh. entonces vemos que también hay personas dentro de los consejos de administración que se confunden con términos financieros, entonces empiezan a tergiversar la información que está dentro de la información financiera. Entonces sí sería bueno que en esos temas nos tomáramos un tiempo para empezar a discutir realmente lo que es la importancia de los estados financieros y cómo sería, para que lleguemos al momento de aprobar un presupuesto y sepamos por qué me incrementó la cuota por encima del IPC, porque igual tiene que pasar que la cuota de administración esté por encima del IPC, al igual que por encima del salario mínimo, de todos los proveedores que nos van a que estemos al interior de la copropiedad van a incrementar sus cuentas de cobro por encima del salario mínimo. Desde ahí entra, si yo ajustar mi presupuesto por el salario mínimo es un error. Exacto. Hay que ser lógicos. Hay que conocer qué necesita la copropiedad para poder definir en qué voy a invertir. Y si hay una reparación mayor y si hay unos mantenimientos que demandan más del incremento que se está haciendo por ley, pues toca hacerlo. Y es bueno, lo que acabamos de hablar, que en la convocatoria se especifiquen por eso los presupuestos y lo que usted acaba de decir, Johan, para que la gente pueda preguntar antes de y no llegar a pelear a la asamblea. Claro. Y continuando con esa serie de preguntas que nos hacen, que nos han realizado, y es fundamental, ya que si vamos a remitirnos al Código de Comercio,
el tiempo de las asambleas siempre son los 3 primeros meses del año. De los 3 primeros meses del año se tiene que desarrollar esa asamblea de copropietarios y para eso existen unos términos establecidos. Entonces, cuando empezamos a hablar de los términos preestablecidos, ¿quién es la persona que nos va a hacer esa convocatoria básicamente en cuánto tiempo? O sea, ¿me van a convocar a mí de un día para otro? ¿Me van a convocar 24 horas antes? Casos se han visto. De todo se ve en la viña del Señor, Johan. Casos se han visto ahí. ¿Qué nos podemos decir a nosotros, a los que nos vean, están viendo en este momento, cuántos días hábiles o calendarios tendríamos para esa asamblea, para esa convocatoria? Juan Camilo, arranca el tema. Pues bueno, sí, pues yo tengo, de acuerdo a lo que se informa, las 675 son 15 días calendario, ¿sí? Pero se tiene que tener en cuenta que el día en que se va a realizar la asamblea no se cuenta, ni en el que se emite el comunicado. Entonces, estamos hablando más o menos 17 días. Hay eventos donde la asamblea puede ser extraordinaria, ya sea que hay una emergencia que sí o sí se requiere tomar una decisión y pues esa decisión la tiene que tomar la asamblea. Como lo mencionó Johan, estamos en épocas de pues convocatoria, pero es importante mencionar que si hay un proyecto o hay algo que le está doliendo al conjunto, como puede ser un cuarto de bombas, puede ser una planta eléctrica, es importante que esas decisiones ya se tengan definidas para poder llevarlas a votación el día de la asamblea, porque también unas reglas que pues don Alfredo también me corrige, pero si no hay un quórum suficiente, no se pueden tomar ciertas decisiones. Entonces de ahí los tiempos y ahí también pues lo que llamamos quórum para poder sí o no tomar una decisión en votación. Sí, Juan Camilo. A ver, partamos de que la ley 675, también en su artículo 39, aclara lo que usted nos dice. Deben ser 15 días. Pero en el Código de Comercio y en el régimen político, pues nos dicen que la asamblea como tal, ese día no se cuenta, ni se cuenta el día que se envía la convocatoria. Entonces son 17 días que habría que tener en consideración. Eso es el mínimo. La ley no nos dice cuál sería el tiempo máximo. De pronto, un administrador ha sido muy juicioso y el 10 de enero, el 11 de enero nos dice, nos vamos para asamblea el 20 de marzo. Nos la convocó 2 meses antes. No hay ningún lío. La ley no contradice ese tipo de situaciones. Hablando, profundizando un poquito en el tema de la Asamblea General Ordinaria, se presenta, por ejemplo, la situación en que no llega el quórum, no tenemos el 50. Entonces, ¿qué pasa? Yo he llegado a ver casos, así suena el chiste, como le decía ahorita Johan, me van a enviar la convocatoria una hora antes. Llegué a ver casos donde la gente dice, ah, pues no llegó el quórum, entonces vamos a convocar a la segunda sesión dentro de 3 horas. Y entonces dice, con eso, con los que hayan, pues hacemos la asamblea. Eh, pues es ilógico, o sea, por decir algo, yo tuve que trabajar ese día, no puedo estar en la asamblea, pues no puedo estar 2 horas después, ni 3 horas. Entonces lo lógico es que se tomen unos tiempos prudenciales para convocar a esa segunda ocasión para desarrollar la asamblea. Y se desarrollará pues en la manera conveniente y legal que haya. En cuanto a las extraordinarias, Juan Camilo, es igual. La ley aquí tiene esas partes vacíos, Vacíos. sí, porque la ley no nos dice con cuánto tiempo se convoca una asamblea extraordinaria, con cuánto tiempo de anticipación. Entonces, aquí ¿qué tenemos que recurrir? Aquí tenemos que recurrir al RPH de cada copropiedad. Si de pronto esté ya inserto en ese RPH, con cuánto tiempo se debe incluir la convocatoria. Si no está, observando ese silencio, pues se asumirá que para este tipo de asamblea también se debe cumplir con la norma de la Asamblea General Ordinaria, que serían los 15 días, y es lo que dice la ley, porque la ley 675 no especifica para las asambleas extraordinarias un tiempo específico. ¿Ve? Es parte de la situación que se debe manejar
y son los tiempos que se deben manejar dentro de la copropiedad. Bueno, don Alfredo, en base a esa información surge una pregunta y es, ¿quién convoca a la asamblea? La asamblea la convoca el consejo. Se congeló Juan Camilo. Continuando, sí, básicamente es quién estaría como convocando esa asamblea, la estaría convocando el administrador, el consejo de administración. ¿Quién convocaría esa asamblea? Porque también casos se han visto en los cuales otra persona es la que llega a convocar esa asamblea. Bueno, compañeros, aquí nuevamente vamos a recurrir a la ley 675 y ahí debajito pasamos al artículo 40. Dice que la reunión ordinaria, la Asamblea General Ordinaria, la convoca el administrador. Eso dice la ley. La ley no dice la puede convocar el Consejo, la puede convocar. La ley dice en su artículo 40 que la Asamblea General Ordinaria debe ser convocada por el administrador. Si el administrador no lo hace, la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes. Usted anotaba, Johan, que se debe realizar en los 3 primeros meses, básicamente porque se cumple el periodo fiscal el 31 de diciembre. Entonces la Asamblea se realiza entre enero y marzo. Si el administrador no convocó, pues por derecho propio, la Asamblea General Ordinaria debería reunirse el primer día del cuarto mes. Pero es una tarea específica, la Asamblea General Ordinaria es una tarea específica como que la convoque el administrador de la copropiedad, diferente a la Asamblea Extraordinaria. Una Asamblea Extraordinaria la puede convocar el Consejo, el revisor fiscal, esa sí es una de las funciones y cualidades que puede lograr el revisor fiscal, o en su defecto, de ser necesario, un grupo de copropietarios que en la suma de sus coeficientes alcancen la quinta parte de los coeficientes totales, es decir, el 20% de los coeficientes. Ojo, no es el 20% de los propietarios, es el 20% de los coeficientes. Cuando hay diferentes coeficientes en una copropiedad, lo que debe operar es ese 20%. Entonces, esas son las dos características que define la ley 675. Asamblea General Ordinaria, el administrador, y asamblea extraordinaria, administrador o consejo revisor fiscal, o un 20% de los coeficientes de copropiedad representados en sus propietarios con las firmas y la debida documentación exigida. Don Alfredo, teniendo en cuenta eso, ¿cómo se puede emitir la convocación? ¿Vía correo, por publicaciones, por información? Bueno, todavía estamos viendo mucha gente que nos dice, no me llegó la hojita, entonces pues no me doy y no me pueden multar y entonces yo no voy a la asamblea. Pues estamos viviendo tiempos de cambio y ya los venimos viviendo hace muchos años, el cambio a la comunicación electrónica. Entonces, por allá en el año 99, la ley 527, en el artículo 5, dice, le da reconocimiento y vinculación a los mensajes de datos. Ellos lo definen como tal, los mensajes de datos. Es decir, eh, normalmente la ley que dice que la convocatoria se debe enviar a la última dirección que registró el copropietario o la persona que figura registrada para este evento. Eso es enviar un correo, una carta diciéndole le va a llegar en papel. Pero esta ley que le digo, la ley 527 del 99, nos remite a que los mensajes de datos tienen los mismos efectos y la fuerza obligatoria de una convocatoria o impresa en papel. Eso en el artículo 5. En el artículo 6 dice que lo que es necesario o se debe cumplir es que la información que esté en ese correo, en ese mail, en ese mensaje de texto, pueda ser consultada posteriormente para conocer la información. Es decir, si usted envía un archivo y no se puede abrir, presenta daños, la plataforma se cayó, pues lamentablemente eso sí no le va a llegar muy probablemente al destinatario. Pero realmente hoy en día la convocatoria puede ser en papel
que se le dejan a usted los casilleros, acostumbra mucho también los administradores, aunque pues va contra la norma ecológica, pero le dejan a usted en casillero las convocatorias, pero también lo hacen entendiendo que muchos propietarios no residen en su predio o simplemente lo tienen de negocio o por inversión, entonces se debe enviar también o se puede enviar también tipo por estos medios electrónicos y tiene la misma fuerza vinculante. Ahí vale aclarar, si también vamos a remitir a lo que viene siendo el Código de Comercio y Código Civil, porque van de la mano. Hay una parte en la cual ellos mencionan que se puede hacer medio magnético, medio digital, y sirven también como prueba. Exacto. Entonces no es simplemente que el papelito, porque hay personas que sí les gusta el papel. O sea, hay personas, dependiendo también de la edad, o sea, también tenemos que tener presente eso, que hay personas de edad avanzada que están acostumbrados a tener el papel físico con sello y Sí, toda esa clase de formalismos. Entonces, tenemos que tener presente que de pronto también las personas no entenderían que le llegue un correo electrónico, a veces ni tienen correo electrónico. Entonces, también tenemos que tener exactamente. presente que tenemos que empezar a ajustar a todos esos procesos, tiempos, para que todos estemos totalmente enterados. Y es muy importante que entre todos pues vayamos reforzando los canales de comunicación al interior de la comunidad o de la copropiedad. Exacto, Joan. De ahí, por ejemplo, se desprende un punto que es la importancia de los censos y la información actualizada en administración. De pronto lo que usted dice, la persona es de la tercera edad y nunca registró un mail, pues a esa persona no le podemos decir, es que como usted no tenía email, entonces no le envié la convocatoria. No, entonces toca enviársela en papel. Hay que notificarlo a la última dirección registrada. Si dejó la última dirección, es la que está en el conjunto, y no vive ahí, pues se le dejará ahí en papel porque ¿qué podemos hacer? Pero si dice, sí, este predio es mío, esta casa es mía, este apartamento es mío, pero yo vivo en otro lado y tengo esta dirección y no dejo un mail o un medio electrónico, pues habrá que hacerle llegar la convocatoria a esa dirección que está registrada y que la persona en su momento dejó en la administración como su información personal. Eso es clave. Bueno, don Alfredo, teniendo en cuenta pues esos casos donde las personas ya no residen en el mismo conjunto, entramos también en un tema de, pues yo no puedo ir, pero puedo otorgarle el poder a alguna persona que viva en el conjunto, que le quede más fácil acercarse. ¿Cómo sería ese proceso de los poderes? Yo entiendo que pues hay conjuntos que pueden limitar los poderes en el RPH o ya viene limitado y otros se establece por asamblea. También vienen unos tiempos porque pues hay unos que dicen que el poder tiene que enviarse antes, pero ¿qué tan viable o qué tan cierto es? Usted nos puede dar como una orientación. Bueno, eh, pues la ley no exige realmente que el poder se envíe con anticipación. La persona perfectamente llega el día de la asamblea en los horarios de registro, eso sí es claro, no puede llegar tarde y si llega antes, pues probablemente no va a encontrar quien le haga el registro, pero simplemente debe presentar el poder y decir, yo vengo en representación de esta persona, vengo delegado, tengo el poder y listo. Que se le exija a una persona que lo envíe con anticipación, muchas veces le dicen a uno que es que necesitamos verificar que el poder sea legítimo. ¿Cómo lo van a verificar? ¿Van a tener un grafólogo? ¿Van a tener o sea, cómo van a verificar ese poder que simplemente es normalmente un formato que se le da al propietario para que mande a su apoderado? ¿Van a verificar la firma? ¿Van a pedir que copias de cédulas o realmente recuerden que nuestra Constitución habla de que debemos presumir la buena fe? Entonces la persona que llega con el poder, asumimos que viene de buena fe representando a un propietario. Debe permitírsele el ingreso. En lo que usted dice también de que de pronto a veces en la asamblea se pide que no haya más de 3 poderes en un propietario. También hay que ver en el reglamento que eso esté, o muchas veces la asamblea decide tomar eso, pues para que no llegue una persona con pues, el 20% de los poderes. Y de pronto, sin la información necesaria, vota de una manera que el mismo apoderado ni siquiera sabía.
Entonces, es también esa la importancia de que haya una parte lógica, ¿no? Que usted diga, bueno, yo le voy a dar el poder a un vecino, pero que toda la torre, una torre de 40 apartamentos, le quiera dar el poder a un solo vecino para que vote él por todos, pues complicado. Además que yo no creo que todos estemos de acuerdo en todo para que una persona vote por todos. Entonces, es parte también de lógica, pero es así como se debe operar con los poderes. Realmente no hay un articulado que nos diga, no, si no llegó a no ser que esté en el reglamento de propiedad horizontal y lo hayan elevado a escritura, pues ya esos son reglas que tocará entrar a ver la legitimidad y pues se deberán cumplir mientras no haya un fallo contrario a esa norma. No, igual pensando acá en el tema de buenas prácticas, sería interesante que en esa asamblea de copropietarios se lee por acta de asamblea una determinación limitando el número de poderes para la siguiente asamblea. Eso se podría hacer. Exacto. O sea que, o sea, tendríamos que ser una asamblea bastante organizada en la cual se tomaran esa serie de determinaciones, porque efectivamente una persona de una torre que tenga 50, 40 apartamentos tenga el poder de esas 40 personas, no tendría como razón de ser. No Pero tiene igual lógica. también lo que es como las dinámicas al interior de cada copropiedad, iba a decir organización de cada copropiedad, para ir estableciendo, si lo vamos desde el punto de vista financiero, ese gobierno corporativo al interior de ese conjunto. Entonces vamos viendo cómo se estaría comunicando, cómo se estarían estableciendo los canales de comunicación y cómo estaría fluyendo la forma como se está manejando. Porque también es muy cierto que la mayoría de las copropiedades no tienen muy buenos canales de comunicación, así los estén dando. Sí, muchas veces los mismos propietarios desconocen esos canales. Es Y cierto. continuando con este tema, hay otra pregunta que surge y hace muy seguido, es el tema de los morosos. Hmm. El tema de morosos que, como ya hemos hablado en otros videos, el tema de morosidad normal en un conjunto es más o menos el 30% de morosidad que se arrastraría el total del conjunto, porque seamos realistas, el 100% nunca va a estar al día. Siempre Sí, vamos a tener un arrastre de cartera por X y circunstancias, y estas personas que están en mora pueden llegar a participar dentro de la asamblea o pierden sus derechos como tal. ese es uno de los temas candela todos los años, ¿no? Y en todas las copropiedades. La gente dice, no, pero pues si este señor está en mora o la vecina está en mora, ¿cómo va a venir a pedir derechos si ella no cumple con sus obligaciones o esta persona no cumple con sus obligaciones? Bueno, pues volvemos, nos remitimos a la ley 675. En el artículo 37 nos aclara que todos los propietarios de bienes privados tienen derecho a participar en la asamblea con voz y voto, opinar y votar. Eh, esto, en el momento de la votación, entonces se debe considerar su coeficiente y calcularlo dentro de la toma de decisiones. La ley, no conozco una ley en este momento que nos diga que un moroso no puede participar, porque realmente el que usted esté en mora no hace que usted pierda sus derechos. Usted sigue siendo propietario del bien inmueble. Tengo entendido y sé por algunos casos que en algunas copropiedades se postuló esa idea a la asamblea, se votó, se aprobó, por ejemplo, decir en sus comienzos, cuando la gente estaba al día, y se elevó a escritura. Está ya en el RPH. Entonces, mientras esté en el RPH y si la asamblea lo aprobó, tiene vigencia. Se debía impugnar cuando se votó. Incluso la Corte ya ha fallado sobre esos temas. El desconocimiento lleva a que, por ejemplo, la gente viene y entutela una asamblea porque al moroso no lo dejaron votar. Y ya la misma Corte en el 2003 con la sentencia T633 dice que el impedir el ingreso de los deudores morosos a las asambleas de propietarios no constituye una violación a un derecho fundamental. No es un derecho fundamental que le están violando. Por consiguiente, esa acción no puede ser controvertida a través de una tutela, sino
a través de un proceso verbal o ante el proceso o el mecanismo de impugnación de asambleas, pero debe realizar esa impugnación de esa asamblea. Cuando se adoptó esa norma, usted tiene unos plazos y unos límites. Mientras un juez, si se inicia un proceso verbal sumario de controversia en la PH, hasta que el juez no dictamine que esa norma fue violatoria, pues se deberá cumplir. Pero realmente creo, que yo haya visto que hay reglamentos de propiedad horizontal donde ya viene esa norma dada de que el moroso no puede votar, pues difícilmente se da, porque lo que les digo, la misma ley considera que el hecho de que usted esté en mora no le permite, no le coarta su derecho a, usted sigue siendo el propietario. Entonces usted tiene el mismo derecho que el que no está en mora, el que está al día. ¿Ven? Eh, es muy Además, interesante. Es muy sí cuenta. interesante tener ese punto claro, porque sí hay creativos que para lograr que se pongan al día se pueden inventar unas prácticas que no van, y esa podría ser una de esas unas malas prácticas que se estarían analizando al interior. Entonces, para tenerlo muy presente, esa sentencia es muy interesante. Tenerla presente, que es la sentencia T633, porque ahí nos daría como unas luces de cosas que no se pueden hacer y que irían en contravía de la ley. Exacto, la T633 del 2003. Es que mire, compañeros, que la misma ley 675 dice que el propietario tiene derecho a participar en la asamblea, y la única sanción que viene de ley para el moroso es que se le cobrarán intereses por mora. Pero en ningún lado de la ley 675 dice, es que usted estaba en mora, entonces lo vamos a cortar, no lo dejamos hablar. Eso se convertiría en una violación legal al derecho del propietario. Si no está en el RPH, ojo, porque esa es la otra. Vienen y ponen en el manual de convivencia: la persona del copropietario que esté en mora no podrá votar en la asamblea. Y lo que recuerdan el término que yo les he dicho, ese manual de convivencia por ahí engavetado en el escritorio del administrador, eso no tiene una fuerza vinculante. Si no está en el RPH elevado a escritura, nada que hacer. El moroso tiene el mismo derecho que la persona que está al día a opinar y a votar. Ético o no, no lo podemos juzgar nosotros. ¿Sí? Yo no me atrevo a juzgarlo, pero Pues que sí, tú eres la ley, pero es la ley. sí, exacto. Eso no podemos venir nosotros a, como usted dijo, Johan, ponernos de creativos, a inventarnos en una asamblea 1000 cosas, y después de pronto nos impugnan la asamblea y salimos violando leyes y normas y derechos que tiene la gente, porque realmente eso no está considerado como tal en la ley. ¿Ven? Ese es el meollo del asunto con los morosos. Claro que sí. Bueno, yo pensaría que hasta que podemos llegar a ese tema de los tips, de esta el primer episodio, llamémoslo así, de tips, y que Mm, después continuaríamos con más tips porque todavía falta mucha tela para cortar. Y la Sí, idea es porque que, y la nos idea es irlo preguntan desarrollando. sobre los coeficientes. Vamos a tocarlo más adelante para que sea muy claro qué se necesita y cuándo se necesita. Próximo video. Claro que sí. Entonces ahí no sé, Juan Camilo, qué quiere decir Juan Camilo. No, no, pues básicamente lo que llevamos a colación y lo que se trató en este video es como darle la orientación a la persona que pues de pronto desconoce y que se empape un poco más del tema. Entonces yo creo que cumplimos con el objetivo el día de hoy. Sí, señor. Listo, ¿vale? Entonces de mi parte me despido. Nos vemos en un próximo video que vamos a seguir publicando en nuestro canal de YouTube de Vivir en PH, así que no olviden seguirnos, compartirnos y hacer difusión de estos temas que son de gran interés y de valor para todos. De mi parte, chao, chao. Chao, Chao. compañeros.